El sentimiento de los pueblos hecho canción. Radio Surfo y la voz de todos presenta Su Majestad el Huayno. Las voces que marcaron un hito en la historia vernacular. Buenas tardes señora, buenas tardes caballero, buenas tardes mamita, buenas tardes hueracucha, buenas tardes niñacha, niñucha y menayan capachanquichis. Asbebas no recoge casta cutieramoy que ukey guaira wasi surfu y niscamanta pacha. Nangañariki kairuchanchisña chunca tawayoh puncha. Septiembre quilla. Asbebas que quilla carratuichaya por irusha ñañachay turachay. Maya y calla ruascanchis. Provecho con las personas que a esta hora de la tarde están recién almorzando, las que ya terminaron, una siestita de repente ahí en casita, ¿no es cierto? Provecho. ¿Qué cosita comieron? ¿Qué te ha pasado? Me cuentan. ¿Qué te ha sucedido? 2 de la tarde ya con 13 minutos. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes a todos nuestros amigos en Cotabambas, en Grau, en Chumbivilcas, en Paruro, en Anta. Y bueno, hasta donde lleguen las ondas de radio. Por supuesto, en todas las plataformas. Estamos en los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la FM. Tambobamba nos escucha a través de los 89.9 FM. Y por supuesto, estamos en Mara Llaqtapipas, Kakushay, Cuñañachay, Turachay, 106.3 FM. Y bueno, nos dicen por ahí, nuestro reportero itinerante nos dice full sintonía hasta Velille. Estamos en los 810 de la amplitud modulada. ¡Qué bueno! Saludos allá en Velille. ¿Para quién manda el saludo? Ya, ahorita vamos a leer, ¿ya? Nos están enviando el mensajito para mandar el saludito para los que nos están sintonizando en el distrito de Velille, en la provincia de Chumbivilcas. Por supuesto, recordando siempre la escuelita. Claro, la escuelita de Huininquire. ¿Quién va a olvidar esa escuelita? Y pasamos por esa escuelita, por supuesto que sí. Lo decimos con mucho orgullo. Y ahí tuvimos amigos, también tuvimos... Serán de los amigos, los compañeritos, las compañeras. Bueno, estuvimos allá en primer gradito de primaria. Chiquitita. Bueno, igual que nos quedamos chiquititas también, pero bueno. Alguito crecimos, ¿no es cierto? Alguito nada más. Listo. 2 de la tarde con 15 minutos. Primer temita musical, sí, para esta tarde, para alegrar esos corazoncitos, los corazoncitos que están a esta hora de la tarde, no sé, de muchos alegres, felices, contentos, de algunos quizá un poco tristes. ¿Ya? Digo, de repente. Vamos a alegrar esos corazoncitos, ¿ya? Vamos a empezar con Maurita Andrade. Dices, tan solo para ti, wow. Qué fuerte, ¿ah? Qué fuerte. Vamos a escuchar ese temita musical, ¿ya? Pongamos. Su pueblo lo quiere, su gente lo aclama, sus hinchas lo ovacionan. Con humildad de siempre, aquí está tu amiga, Maurita Andrade. Ahora con su grupo, ¡Pumas Marcas del Perú! Y con producciones musicales, Andrade. Saltando. Muévanse. Salud. Tan solo para ti. Fui una más de tu vida. Tantas ilusiones. Y yo me hice contigo. Vamos ahora. Tan solo para ti. Fui una más de tu vida. Sí. Tantas ilusiones. ¿Cómo dice? Y yo me hice contigo. Ahora no
como dices, tú no sabes querer, tú solo sabes engañar. ¡Toma! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vuélvetecita! ¡Vuélvetecita! ¡Esa movidita! ¡Sí, sí! ¡Baila! ¡Toma! ¡Salud, salud, salud! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Cristel, Mamán y Peceros y Juancito, con cariño. Para mi amigo Percy Guamán, en el Cusco. ¡Vamos, Samuel! Chipi, Varela. Para la familia Rodríguez. Con mucho cariño, ¿eh? Ahora sí. Vuélvetecita. Suavecito, suavecito. Abajito, abajito. Sube, sube, sube si puedes. Se nota la diferencia. ¿Cómo tenía que ser? Mauri Andrade. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. Hashtag Radio Surfuy, la voz de todos. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Maldita tú, toda tu hermosura, mujer traicionera. Maldita tú, toda tu hermosura, mujer traicionera. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Pusimos dos temitas musicales así seguiditos para que puedas disfrutar. Y no jaló ese temita musical de Palomitas de Cotaván. ¿Qué está pasando, señor Chinchillico? Ya pues, hay que ponerle un poquito más atención y orden a este programita. ¿Qué le pasa? Muy bien. Buenas tardes con los que recién se están o están ingresando a alguna plataforma de Radio Surfuy. Buenas tardes. Ahí nos hemos peinado, ¿no? Más o menos. ¿Se ve? Sí, se nota que no nos hemos peinado. Listo. ¿Qué más? El saludo para nuestros amigos de Asacasi. Esa risa, esa risa. Asacasi está de aniversario. Y menayan capachanquis Asacasi llaqtapi ñañachaykuna, turachaykuna. Ñachu que ahora está jarique asoipas. Y maruaypiñan caripachanquis. A ver, otro fondito le ponemos. Muy bien. Y bueno, y también nos están enviando ahí mensajitos. ¿Qué dice por acá? Nada más. Carita. Una carita nada más enviaron. Vamos a abrir los mensajitos ya. ¿Qué dice? A ver, es una nota de prensa, ¿no? Familias
Ok, ahorita vamos a leer esta notita de prensa. ¿Qué más tenemos por acá? Buenas tardes, Radio Surfui. Dice... Maldito cariño, maldito cariño. Saludos para Carmen Alto. Estaba de aniversario, ajá. Toda tu hermosura. Listo, Carmen Alto, ¿cómo están? Buenas tardes. En la comunidad de Carmen Alto, debe ser, ¿no es cierto? La comunidad Carmen Alto. Buenas tardes, están de aniversario. ¿Cuándo? A ver si nos envían pues su programita para poder nosotros también hacer la difusión. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? A ver, ¿de qué invitación nos está hablando por acá? Nos dice, a ver, por favor, pasar una invitación esta semana y a la siguiente nos dicen... Esto debe ser de alguna institución... A ver, vamos a abrir entonces. Señores, dice de Radio Surfui, buenas tardes, por favor, póngamelo esta invitación. El alma mater de la educación 5684, José Carlos Mariátegui del Centro Poblado de Patán, Akira, cumple 55 aniversario este 23 de septiembre. Wow, 23. El Día de la Juventud, el Día de la Primavera, el Día del Estudiante. Dice que están de aniversario nuestros amigos, los estudiantes, la plana docente, los padres de familia de la institución educativa Alma Mater de Educación 5684 José Carlos Mariátegui en el Centro Poblado de Patán, Akira. Felicitaciones a todos los docentes de esta institución educativa. José Carlos Mariátegui, ¿eh? Ahorita vamos a darle lectura a su programa. A ver qué tenemos ahí entre manos. Ajá, ya tenemos el programa general. ¿Cuándo inician? Ya iniciaron en sí. Del 8 hasta el 16 de septiembre, dice su actividad y también atención de salud, dice en Patán. El día domingo 11 de septiembre ya pasó también, hicieron la limpieza. El día lunes, para hoy, ¿qué está programado para hoy? Para mañana en realidad está programado, jueves 15 de septiembre, dice la resolución de... A ver, ¿qué dice? Resolución de problemas, debe ser un concurso interno entre los grados, ¿no es cierto? Entre las secciones, dice resolución de problemas matemáticos. ¿Ah? Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, eso está programado para el 15 de septiembre. Para el día 16 de septiembre está programado la producción de textos, ajá. Eso debe ser en comunicación, ¿no es cierto? También es un concurso seguramente que harán intersecciones de esta institución educativa desde las 8:30 hasta las 10:30. Ahí tiene un montón de actividades, ¿ah? Vamos a estar dándole lectura a lo largo de este programa. Ñañachay Turachay, Asay Pasariki, aniversario Nescatan Pasera Pochasjanchis, institución educativa José Carlos Mariátegui, Centro Poblado Patán, Chaypi, Ñañaykuna Turaykuna, Huchuy Pajatun Pajnapeykita Parichimikichis, ¿ya? Kunan Jatakichata Churairan Pusaykichis, Kusirukunaykichis, Pajkaypiña Kashan Normita Cori, Hinas Papas Jamuiron, Cachay Patachaman, Takipaira Masunchis Palomitas de Cotabambas, Munaita, Kusirikunanchispaj, Kunan Puncho, Churamuy Pacha. ¿Hay aplausos o no hay aplausos? ¡Las palmas arriba! Aquí está el orgullo de San Camilo. ¡Normita Cori! ¡Una vueltecita! ¿Dónde está Ceci? ¡Sí, sí! Para Patricio Quispe, Estéreo 1, Santa Lucía. Nunca más volveré a enamorarme. ¿Seguro? Nunca más volveré a ilusionarme. ¿Seguro? Ya mucho he llorado, ya mucho he sufrido por tener tu cariño. Otra
que nunca te vas a enamorar. Nunca enamorarme jamás. Así como tú falsas, mi amor. Y yo qué tengo que ver ahí. Nos vamos bailando, gozando por Chalhuahuacho. Vamos, Verónica. Moisés, Wilfredo, Marta, Wilmer. Arriba
danzando, donde las cunas son sueños de las flores. En las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. 2 de la tarde con 37 minutos. Oye, salió el gallo. Salió el gallo tras de la gallina y los pollitos. No es cierto. Ese gallo que se queda allí. Sí, estamos en realidad un poquito mal de la garganta ya hace unos días, ¿no? No nos está acompañando también. El frío continúa, hay que seguir abrigándonos, ¿ya? 2 de la tarde con 39 minutos y tenemos una información que compartir con ustedes con respecto a esta información de forma, bueno, en realidad es para nuestra región de Apurímac, pero que de hecho afecta, ¿no es cierto?, directamente a nosotros, a las municipalidades, en los distritos, en la provincia, definitivamente. Y bueno, esta provincia, a ver si le cambiamos fondito, muy bien, ahora sí, el PBI de Apurímac, escuche bien, ha caído en 33.1% por los conflictos sociales y pues definitivamente esta situación se ha venido arrastrando ya desde hace mucho y nosotros desde Radio Surfui lo hemos estado indicando, manifestando que los conflictos de hace meses que ocurrieron, pues efectivamente se va a sentir en los meses que van a venir y llegó justamente esos meses. Bueno, de acuerdo a la información que se viene difundiendo a través de los medios escritos, es que la región minera de Apurímac, hablamos, fue duramente golpeada en el segundo trimestre por las paralizaciones en las bambas, como ustedes lo recuerdan, esta desatención también de los conflictos, la caída también del precio de los metales, pues están pasando factura ahora mismo. Así lo ha explicado el especialista del Instituto de... A ver si vamos a abrir esa información para poder compartirlo. Para que tú me hayas olvidado. ¿Qué pasó por acá? Ok, ya. Del Instituto Nacional de Estadística y Informática, ¿no? Así lo han manifestado. Y de hecho también comentarles que el segundo trimestre justamente de este año, esta actividad productiva, no solo en Apurímac, sino también en 8 regiones ha retrocedido. Y el país de alguna forma sí avanzó el 3.3%. Apurímac fue la que pues ha registrado mayor caída con un descenso del 33.1% ante las paralizaciones de las bambas ocurrida todavía el 20 de abril al 10 de junio, que sumaban pues un poco más de 2 meses, ¿no es cierto?, de paralizaciones. Seguidamente viene Moquegua, por su parte, también bajó el 3.2%, bueno, no es tan, digamos, no se percibe tanto así como el de Apurímac, imagínate la diferencia. 33.1% Apurímac, Moquegua le sigue con 3.2%, explicado por los menores o pues que ha complicado con estos menores volúmenes de extracción de cobre y molibdeno, afectado por la paralización. Esto en Cuajone todavía el pasado 28 de febrero al 22 de abril, que ellos también estuvieron paralizados también casi 2 meses. Otras zonas del país también han mostrado resultados negativos, por ejemplo, Amazonas, el menos 2.8%, Tacna, por ejemplo, el menos 2.7%, Pasco, menos 2.4%, Huancavelica, menos 1.3%, Piura, 1.2%, La Libertad, menos 0.9%, se han visto o se han mostrado estos resultados negativos en estas regiones. El
economista, jefe del Instituto Peruano de Economía, Víctor Fuentes, ha explicado que anteriormente el buen precio de los metales pues ayudó a la actividad minera y por lo tanto a algunas regiones, pero como acabamos de decir, acompaña a estas paralizaciones también la baja del precio de los metales en estos últimos meses ha hecho pues que este resultado sea mucho más negativo. No obstante, también comentó el jefe del Instituto Peruano de Economía que ahora con menores precios hay menos perspectiva de inversión y pues esto sucede que en un contexto en el que no se trabaja para solucionar también la conflictividad social, ¿no es cierto? Por otro lado, también dijo que no solo continúa la conflictividad, sino también que se deteriora y pues siente un mal precedente para la competitividad minera. Una preocupación definitivamente sí, porque pues hoy igual hemos amanecido, muchos por diferentes medios ya se han informado, digamos, con lo que también Espinar paralizó por este tema de recibir sus bonos o están pidiendo estos bonos que quizás no se les ha cumplido por parte de Minera Antapacay en este caso, pero lamentablemente ellos han tomado la decisión de cerrar no solo Antapacay, sino también perjudicar a Las Bambas, perjudicar a Jatbay mismo que está en Chumbivilcas y pues esto trae igual, ¿no es cierto?, un retroceso. Esperemos que esta situación pueda ser oído el Estado, pueda darse una solución tan pronta y no podamos seguir retrocediendo y no podemos seguir cayendo con estos, digamos, estadísticas, ¿no es cierto?, del PBI, por ejemplo, como vuelvo a decir, en Apurímac ha caído el 33.1%. Ñañachay, turachay, llakikuy, kay asuaypas PBI nesqa kolqilla haikurimon, kay llaqtanchiskunaman rikichu, asuaypas kay minera nesqa funcionarishan, Las Bambas, por ejemplo, kay llaqtanchispe Apurímac llaqtapi chayqa chaymanta kolqa haykun riki, kay estado nesqaman chaymantataq kutimon, asuaypas gobierno regional nesqaman, municipalidades provinciales, municipalidades distritales, chaykunaman kaqta kolqa haykurimon imapaq kaqtariki kay inversiones qataruarinapaq, obra nisqakunapi a través de kay sutichasqa canon mineros, sutichasqa regalías mineras chayninta haykumun, pero asaypas wisq'akuqtinri kay paralizaciones ima kaqtinqa ñañaykuna turaykuna manaya qolqa wiñanchu, asaypas riki kunamun qhipamun chayqa manaña haykunñachu qolqa kay estado nisqaman, kay gobierno regional, local nisqakunaman riki kaqñachu pishillaña chaymanta riki qaynakunaraq alcaldekunapas wajarikamusharanku, llaki paykunapas willarikamusharanku, asaypas riki pishin qolqa haykamushan kunankillakuna nisqa manaya justamente chay killa ruwayrunku, digamos, paralización kay huelga nisqata chay killachu perjudicakun, sino ñawpaq killakuna hamunqa, chay hamuq killakunapiya kay disminución, kay retroceso, kay kuti nisqakuna asaypas qhawarikun, asaypas rikukun ñañachayta. Chaymi riki chayamushan asaypas riki kunanqa kaytan nirimushanku qayninpa abril, mayo, junio killa riki wisq'arikun kay Bambas nisqapi chaymanta kunan kay asaypas urmayun kay porcentaje qolqa riki nisqa haykurinan provincia de Cotabamba, distrito de Chalhuahuacho, aquí en distrito Kunama, región Apurímac nisqakuna. Kaymi llaki willarikamu y kunanpaq piskarikamus qañañay turaya. 2 de la tarde con ya 46 minutos, ¿ah? Vamos a tomar agüita, sí. Y la garganta como que no nos quiere acompañar. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? El frito sigue todavía. ¿A quién ponemos ahora sí? Puma, dice de los Andes, nos acompaña Airampito, qué bonita canción. Airampito, vamos a escuchar esta tarchura, mi pacha.
Rampito. Estoy muy triste en la vida, malaya me destino, ay Rampito. Como quisiera tomar chichita de tus flores, así podría beber el néctar del olvido. Como quisiera tomar chichita de tus flores, así podría beber el néctar del olvido. Con esta canción vamos a esa linda tierra de Huancayo, Cauca, Chupaca, el Valle del Mantaro, Calhuamayo, Cerro de Pasco. Vida bohemia. Cirilo Puma. Desde muy joven en la vida amaba con el alma a Rampito. Desde muy joven en la vida amaba con el alma a Rampito. Tantas traiciones, tantos engaños he tenido, ya no quisiera amar a nadie en la vida. Tantas traiciones, tantos engaños he tenido, ya no quisiera amar a nadie, ay Rampito. Ay Rampito, ay Rampo, tú no más sabes mi dolor, el dolor que estoy llevando aquí dentro de mi pecho. Ay Rampito, ay Rampo, tú no más sabes mi dolor, el dolor que estoy llevando aquí dentro de mi pecho.
Mondori. Para toda la gente enamorada. Así, así, así. ¡Ay, Chinita! Sigue cantando y encantando. Cada vez que canto llorar quisiera, porque sufro mucho cuando me oigo. Mi voz se quebranta, corazón mío, quizás poco a poco estoy muriendo. Mi voz se quebranta, corazón mío, quizás poco a poco estoy muriendo. Esta es mi vida, esto es mi mundo, viviré cantando, esto es mi vida. Esta es mi vida, esto es mi mundo, viviré cantando, esto es mi gusto. Para mi padrino, Pascual Mesa Guamaní, por Libitaca Chumbivilcas, arriba los chumbivilcanos. Esos caminazos, bailando, gozando, gozando, bailando, cheleando. Y nos vamos a Jumeli. Reina Arias, Nazario Arias, María Huilta. Zapatea, zapatea, zapatea. Una vueltecita y otra vueltecita. Muévete, 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 muévete. Mi gente de Quillabamba, Echarati, Santa Rosa. ¡Chinita! Son las 14 horas, 55 minutos. Radio Surfuy, 11 años, la voz de todos. Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estoy. Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estoy. Dios mío, haz que se olvide de mí. Destino, haz que se aleje de mí. Otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estoy. Otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estoy. Dios mío, haz que se olvide de mí. Destino, haz que se aleje de mí.
emisiones en Radio Surfuy, la voz de todos. Te lo dice tu amiga Edith, la bella purimeña. Celoso, toda la vida me hace problemas. Me celas con tu hermano, me celas con el vecino, me celas con mis amigos, ya no soporto más, hay que separarnos. 12 años, la voz de todos. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. A ustedes nos debemos estos 12 años. Maldito cariño. No nos ayuda, ¿no? No nos ayuda esa gargantita. Maldito cariño. Ah, sí, pues está el frío, casi digo el freo. No, quería decir el feo. El frío todavía nos acompaña, ¿no es cierto? Nos acompaña, hay que abrigarnos. Marisol Chagua, ¿cómo estás? Marisol, un gran abrazo. Nos dice, gracias Liz por pasar la invitación de la institución educativa 5684 de Patán. Nosotros con gusto siempre, ¿no? Y todavía nos falta, sí, todavía nos falta leer. A ver, las actividades para el día, nos quedamos el viernes 16. Para el día lunes 19 de septiembre está programado el concurso de periódico mural desde las 11 de la mañana. El día martes 20 de septiembre, campeonato intersección, dice 8:30 hasta las 12 del mediodía. El miércoles 21, miércoles 21 está programado el concurso de áreas verdes y jardines. Jueves 22 de septiembre, gran maratón de niñas y niños. 5:40 de la mañana van a empezar pues en esta carrera, la gran maratón. Concurso de faroles en horas de la tarde, 6 de la tarde, serenata, canto y música, 7 de la noche. Día viernes 23 de septiembre, actuación central en homenaje por los... ¿Cuánto aniversario están cumpliendo, señor Chinchillico? A ver si no se nota, ¿no? Lo que nos han puesto allí. A ver, está un poco borroso. Ya ellos están cumpliendo 15... No, 55, perfecto, muchas gracias. Ahí entonces está la invitación de la institución educativa 5684 José Carlos Mariátegui de Patán. El saludo entonces a toda la comunidad educativa. 23 de septiembre, ellos están pues de aniversario, ahí van a celebrar, por supuesto, como tiene que ser. El saludo para todos los docentes. La directora pues nos está escribiendo. Muchísimas gracias, la profesora Marisol Chagua Paco, un gran abrazo para la directora y también los docentes, personal administrativo, el profesor Xiomar, vamos a agrandar un poquito, Xiomar Rina al Aragón, profesora Julia Rimaihuamán, profesor Reli Oviedo, el profesor Felipe Casani, el profesor Alfredo Ovalle, el profesor Olger Peñalba y el señor Fulgencio Gallegos, que debe ser la parte administrativa. Y nos han enviado ahí las fotografías, los videos de los pequeñitos, que también pues ellos ya están en todas sus actividades por este nuevo aniversario. Muchísimas gracias a la institución educativa 5684 José Carlos Mariátegui del Centro Poblado de Patán, Akira. 55 años al servicio de los estudiantes y al servicio, por supuesto, de todos los aprendices. 3 de la tarde ya con 5 minutos. Vamos a una pequeña pausa y nosotros retornamos. Vamos a la pausa de la hora, me dice el señor Chinchillico. ¿Qué pasa? ¿Te olvidaste? Por supuesto que no.
de hecho que tenemos que atender todavía a nuestros amigos que nos dejan pues sus mensajitos. Ya, vamos a esta pausa y nosotros retornamos rapidísimo para seguir celebrando esta tarde.